Dios. Vamos a aplaudir a nuestro Dios, que Él es digno. Podemos sentar. A los que están asistiendo desde casa, en las redes sociales, que el Señor también toque sus corazones. Y también decir que tenemos el ministerio infantil, los cultos para los niños, entonces pueden llevar los niños a la sala. Muy bien. Hoy estamos en un culto especial, el culto de la resurrección. Y el tema que voy a traer hoy es el poder de la resurrección. Y cuando hablamos sobre eso, necesitamos entender algunas verdades. Primero, que desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, en todas las escrituras, el asunto principal no es el nombre, es Jesús. El asunto principal de las escrituras es Cristo solamente. Entonces, en toda la Biblia podemos ver el plan de salvación de Dios hacia nosotros pecadores. En todas las escrituras podemos ver a Cristo siendo revelado. Pero hay algunas partes específicas de la Biblia que resumen de manera especial lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que significa el plan de la salvación, lo que significa su muerte en la cruz y su resurrección. Entre ellos está Hebreos 13, versículo 20 al 21. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 13, 20 a 21, donde encontramos un resumen del plan de Dios, que dice lo siguiente: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese pasaje es una oración que el escritor de la carta a los hebreos escribió para la iglesia. Y en esa oración él resume algunas verdades importantes del evangelio. Desde la eternidad, Dios vivía entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo en una relación eterna de amor, sin necesitar algo más. Hasta que en un momento esa relación transbordó y Él decidió crearnos a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que Dios te creó y me creó a su imagen y semejanza? En Génesis vemos Dios creando la luz, la oscuridad, la naturaleza, los animales, toda la creación. Pero ninguno de ellos puede ser considerado su imagen y semejanza, sino el hombre, sino nosotros. Y entre los aspectos que involucran su imagen y semejanza está la capacidad de relacionarnos. La capacidad de relacionamiento que tenemos, que tú tienes, que yo tengo, en relacionarnos con Dios y con la otra persona. Porque Dios es relacionamiento. En esa imagen y semejanza, Dios nos capacitó y nos hizo aptos a ser personas que se relacionan en amor con Dios. Y no solamente en amor con Dios, sino que a través de nuestro relacionamiento con Dios, este relacionamiento se refleja a los otros niveles de relacionamiento que tenemos. Del hombre con uno mismo, del hombre con su prójimo, con la otra persona, del hombre con las personas a su alrededor y con toda la creación del Señor. Mi relacionamiento con Dios en amor va a definir
cómo será mi relacionamiento con las otras cosas que el Señor creó. Y entonces Dios da al ser humano el libre arbitrio para escoger amar a Dios. Cuando el Señor nos crea, no llegamos con un chip que nos obliga a amar a Dios. El Señor nos dio la posibilidad de elegir amarlo o no amarlo. ¿Por qué eso? Porque amor impuesto no es amor de verdad. Y lo que el Señor quiere tener con nosotros es un relacionamiento de amor. El Señor entonces nos da la libertad de decisión. Nos creó con esa libertad de decidir amarlo o no amarlo. Y lo que la Biblia nos dice es que nosotros, en la figura de Adán y Eva en Génesis 3, elegimos mirar a nuestro Creador y decir: no, yo decido no amarte. Yo decido buscar la vida lejos de la fuente de la vida. Yo elijo alejarme de ti. Y cuando el hombre rompe su relacionamiento con Dios, también rompe su relacionamiento con él mismo, con uno mismo. ¿De qué manera sucede eso? El hombre ya no se entiende, no sabe cuál es su identidad, no sabe cuál es su propósito. Él se enferma en su alma, ya no hay pureza, ya no hay santidad, ya no hay aceptación en su propia identidad. Y no solamente con eso, iglesia, sino que cuando el hombre rompe su relacionamiento con Dios, automáticamente rompe también su relacionamiento con el prójimo, con la otra persona, con el otro. ¿Y de qué manera sucede eso? Ya no hay paciencia, ya no hay misericordia, no hay compasión, no hay amor. Y con toda la creación de Dios eso sucede. Y eso sucede porque no podemos amar nada bien si no amamos a Dios. No podemos relacionarnos bien y saludablemente con nosotros mismos, con el otro, con las personas a nuestro alrededor, con la sociedad, si no me relaciono, si no tengo un relacionamiento de amor con el Creador. Todo nace de ahí. Nosotros que fuimos creados por el Señor, Él es quien tiene autoridad sobre nosotros, es nuestro Creador. Aún así, nosotros que fuimos creados para tener un relacionamiento de amor con Él, desde el Edén, desde Génesis, nosotros optamos por la muerte a través del pecado. Y cuando optamos por el pecado, rechazamos la vida que ganábamos al relacionarnos con Dios y vivimos en muerte. Cuando Adán y Eva ven el árbol y el fruto prohibido, la serpiente dijo: por cierto, si comes esto, vas a conocer el bien y lo malo, así como Dios. Pero queridos, es interesante porque en realidad ellos ya conocían lo bueno. Ya conocían. Lo único que ganaron a comer de ese fruto fue lo malo. Fue la muerte. La muerte de su relacionamiento de amor y devoción con su Creador. Y yo quisiera hacerles una pregunta hoy. Si Dios es justo y si Dios es santo, ¿qué es lo que Él debería hacer con nosotros cuando ve que hemos elegido la muerte, que hemos elegido el pecado?
¿Qué es lo que un Dios santo y justo debería haber hecho? Hace. Si yo escucho una noticia terrible en Santa Cruz, un hombre salió por las calles, encontró bebés, niños, mujeres embarazadas, familias enteras, ancianos, y con un arma va, y va matando a uno, del bebé al anciano. Y yo participo del juicio de ese hombre. Yo estoy asistiendo al juicio de ese asesino. De mi parte, yo quiero que la justicia sea hecha sobre ese hombre. Quiero que él sea, según la ley de los hombres, condenado, porque él hizo una injusticia consciente. Él conscientemente eligió la muerte y no la vida. Y si Dios es un Dios justo, y si Dios es un Dios santo, y cuando Él ve que hemos escogido alejarnos de la fuente de vida, que hemos escogido la muerte desde Génesis 3, que elegimos decir no a nuestro Creador, que rechazamos la presencia de nuestro Creador, entonces como un justo juez, lo que Él debería haber hecho era entregarnos a nuestras propias decisiones, entregarnos a la condenación, a la culpa, a la muerte. Si cuando Dios me mira, lo que Él encuentra en mí y en nosotros es inmoralidad, rebeldía, autosuficiencia, indiferencia al pecado, idolatría, autolatría, orgullo, soberbia, pecado. Si cuando me mira, si cuando nos mira, Él encuentra todo eso, ¿será que Él debería apuntar a nosotros y decir: inocente, inocente? No, porque nosotros en Génesis 3 hemos pecado y nos encontrábamos en desgracia. Y no hay desgracia más grande que estar lejos de la fuente de toda gracia, de la fuente de toda vida y de todo amor. Queridos, si Dios fuera solamente santo y justo, todo eso que estamos escuchando sería motivo suficiente para que nos ahoguemos juntos en desesperanza. Pero, y bendecido pero, de esa noticia que les voy a dar. Pero nuestro Dios no es solamente santo y justo, sino que nuestro Dios también es amor. Nuestro Dios también es amor. Si por un lado, por su justicia y santidad, Él debería decretar juicio sobre el hombre pecador, sobre nosotros que pecamos. Y cuando estoy hablando del hombre, me refiero a mí, a usted. Si por un lado, por su justicia y santidad, Él debería decretar juicio sobre nosotros, por otro lado, por su infinito, inigualable amor, Él quiere rescatarnos. Él quiere rescatarnos. Y aquí está lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que celebramos hoy y lo que el cristiano tiene que celebrar todos los días. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que el Cordero de Dios, Jesucristo, Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios fue sacrificado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado. ¿Qué significa eso? Significa que la decisión de Dios de rescatarnos con su inmensurable amor a través de Jesucristo fue tomada la decisión antes mismo que el mundo fuera creado. Antes que fuéramos creados, Él ya había decidido
Antes que Dios diga en Génesis que exista la luz, Él ya había dicho que exista una cruz. A través de Jesús, en esa cruz fue abierto otra vez el camino entre el hombre y Dios, y entre el hombre y su prójimo. La Biblia nos dice en 1 de Juan 4:19 que si hoy día amamos es porque Él nos amó primero. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor hacia nosotros porque Cristo nos amó y murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. En esa cruz, iglesia, esto es fundamental. En esa cruz, Jesús tomó lo que era nuestro, lo que nosotros merecíamos. Él tomó de la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Cuando Él dice, aleja de mí esa copa, aleja de mí ese yugo que va a venir, era la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Yo debería haber tomado eso. Nosotros deberíamos haber recibido eso. Él llevó nuestros pecados. Jesús, que en Mateo 6 nos enseñó la oración Padre nuestro. Él siempre hablaba, ¿no?, de Dios como Padre, algo que no existía en el Antiguo Testamento. Para los judíos, para los sacerdotes, para los religiosos, Dios era Jehová. Pero Jesús viene diciendo, Dios es Padre. Yo lo llamo Padre. Él que siempre oraba y se refería a Dios como Padre, en esa cruz, bajo el yugo de nuestros pecados, Él mira al cielo y no dice Padre. Él mira al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Era nuestro grito en ese momento. Era mi grito, eran los gritos de mi pecado sobre Él. Por los merecimientos de Jesús a lo largo de su vida, los 33 años de su vida, Jesús fue perfecto. Él no pecó en nada. Desde su nacimiento, adolescencia, cuando era joven, cuando inició su ministerio, la Biblia dice que en nada Él pecó. Él fue perfecto. Él debería escuchar de Dios, inocente. Pero en esa cruz Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestro pecado y escuchó, condenado. Si por un lado Jesús en esa cruz llevó lo que era suyo, lo que era mío, por otro lado, a través de esa cruz Jesús nos dio lo que era suyo. Nos dio su herencia. Cambió de lugar con nosotros. Tomó lo nuestro y nos dio lo suyo. Podemos ser llamados hijos de Dios por el sacrificio de Cristo en esa cruz. El Cordero vino a nuestro encuentro en cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se reveló, nos amó, se donó, no fue asesinado en una cruz, no lo forzaron a ir a una cruz. Él se entregó por nosotros, asumió lo nuestro en esa cruz. Y la Biblia dice que en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y el obstáculo, el impedimento que había entre nosotros y Dios dejó de existir. El Cordero de Dios se entregó por nosotros y esa es la Pascua que celebramos esta semana. Y es la Pascua que celebramos a cada día como cristianos. Amén. Él murió nuestra muerte. Y ahí les pregunto, ¿se acabó? ¿Eso es la Pascua? ¿Cristo murió en la cruz? Él se quedó en la cruz.
Lanzaron su cuerpo con los otros cuerpos de los crucificados. ¿Fue eso? No. Nuestro Cristo no permaneció muerto. Resucitó. Resucitó. Y la gran noticia, la gran maravilla de la narración de la Pascua es la resurrección de Jesús. La resurrección es la gran noticia, iglesia, para nuestras vidas. De que ya no hay ningún pecado, de que ya no hay ningún pasado, de que ya no hay ninguna tentación, ningún ataque demoníaco, ninguna tragedia, ninguna enfermedad, ningún virus que pueda impedirnos de acercarnos a nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:10: todo lo que quiero es conocer a Cristo y sentir el poder de su resurrección. ¿Será que Cristo resucitar fue realmente importante? ¿Será que no bastaba haber sido crucificado y después morir? ¿Será que fue realmente necesario resucitar? Quisiera contarles una historia que sucedió. Un hombre llamado Paul Escherman, él era el responsable por distribuir miles de películas sobre la vida de Jesús. Y una invitación que recibió, él fue a un campo no alcanzado de refugiados en Mozambique. Entonces él se fue a ese lugar, muchas personas sin conocer a Jesús. Y entonces ellos, con un proyector simple, empezaron a ver en la pantalla Jesús, la historia de Jesús, cuando Jesús nace, cuando Jesús era un niño y lo encontraron en el templo discutiendo sobre Dios con los sacerdotes. Después Jesús iniciando su ministerio, y Jesús después, momentos en que lloraba, en que reía con el pueblo, momentos en que Jesús dijo que era el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios. Los milagros que Jesús había hecho y cómo Jesús perdonaba a personas que nadie quería ni acercarse. A ellas Jesús se acercaba, a los rechazados de la sociedad. Y los refugiados fueron asistiendo, fueron viendo eso. Ellos fueron viendo eso. Hasta que llegó el momento de la crucificación. Imaginemos que estamos en ese campo no alcanzado de los refugiados. Ellos estaban sentados, así como ustedes, hasta el momento en que empezó la crucificación, la tortura de nuestro Señor. Y ese hombre dice que cuando eso empezó, la multitud que estaba ahí de los refugiados empezó a llorar, a gritar. Y no solamente a llorar y gritar, ellos se levantaron y corrieron hacia la pantalla y solo querían tocar en cuanto veían a Jesús siendo crucificado. Ellos querían como que pasar por la pantalla y de alguna manera sacarlo de ahí. Y dice que por 30 minutos no pudieron avanzar con la película, porque ellos se arrodillaban, lloraban, tocaban la pantalla viendo a Jesús siendo crucificado. Tuvieron que parar la película. Y por 30 minutos lloraban, pranteaban, sentían el dolor. Y el equipo responsable decidió, después de 30 minutos, avanzar, saltar algunas partes de la película. Dieron el play, siguió hasta el momento de la resurrección. Y cuando aparece el momento en que Jesús se resucita, ese hombre, Paul, dice que hubo una explosión fuerte en el lugar de júbilo. Ellos que antes estaban arrodillados y llorando, saltaron y empezaron a celebrar, a danzar los unos con los otros, a cantar alto, decir: resucitó, no está muerto, resucitó. ¿Será que la
resurrección es de hecho tan importante? Vamos a ver que sí. El primer punto es que la resurrección de Jesús es nuestra victoria. Si Cristo hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿Dónde está eso en la Biblia? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 a 19. Dice: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, y seríamos los más miserables de la tierra. La resurrección física de Jesús en un cuerpo incorruptible era un requisito innegociable para que Dios concluya su plan para nuestras vidas. Que Jesús resucite en un cuerpo incorruptible era innegociable, era requisito para que usted y yo seamos justificados. ¿Qué significa eso? Para que Dios nos mire en la eternidad y diga: inocentes, inocentes, justificados. Vemos eso en Romanos 4:25, que dice: Él fue entregue por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No solamente, sino que era requisito que resucite para nuestra salvación. No recibiríamos salvación si Él no hubiera resucitado. La palabra dice en Romanos 10:9: si con tu boca confiesas al Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y no solamente eso, la justificación y la salvación, sino que también la regeneración, hechos nuevos, transformados. La palabra dice en 1 Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos generó de nuevo para una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ningún milagro en la historia del mundo se compara con la resurrección de Jesucristo en el tercer día después de su crucificación en Jerusalén. Hoy no somos más esclavos del pecado, no estamos más bajo un yugo de la esclavitud, porque tenemos victoria a través de Cristo. Su resurrección es también nuestra victoria. La muerte perdió su poder cuando Cristo resucita. Y cuando Él resucita, nos da también ese poder. Nuestro relacionamiento con Dios fue restaurado. Y es interesante, podemos ver eso bastante en Santa Cruz y Bolivia. La religión y la tradición siempre van a intentar mantener a Jesús en el pesebre. Y si no en el pesebre, colgado en la cruz. Siempre van a intentar mantener a Jesús ahí, en la figura del bebé, o en la figura en la cruz, como si toda la historia hubiera terminado ahí. Pero no es eso lo que está escrito. Lo que está escrito y a quien celebramos es un Cristo que resucitó, que ya no está en un pesebre, que ya no está colgado en la cruz, sino que está sentado en un alto, sublime trono y va a volver pronto para llevar a su iglesia. Amén. Si Jesús, gloria a Dios, si Jesús es quien decía que era, si Jesús realmente hizo lo que está escrito en la palabra y dijo las palabras que están ahí registradas, entonces debemos dedicar toda nuestra vida a Él. Si esto aquí, iglesia, es verdad, si lo que estamos escuchando ahora es cierto, que nuestro Dios
se entregó en la cruz, gritó consumado es, bajó hasta el fondo, tomó las llaves del pecado, del infierno, venció la muerte, resucitó y está sentado en un alto y sublime trono, y nos muestra que esta vida aquí es muy corta, que debemos vivir con los ojos en la eternidad. Si esto es cierto, si esto es verdad, nuestra vida tiene que ser dedicada a Él. Nuestra vida. Y debemos compartirlo con todos. Jesús no era un ciudadano común o pecador. Jesús, ¿sabe quién era Jesús? Les voy a mostrar en las escrituras ahora. En Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo, vamos toda la Biblia. Les voy a mostrar Jesús en todas las escrituras ahora. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube en el día y la de fuego en la noche. En Deuteronomio, Él es el profeta similar a Moisés. En Josué, Él es el príncipe del ejército del Señor. En Jueces, Cristo es el legislador. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Él es nuestro fiel profeta. En Reyes y Crónicas, Él es el rey. En Esdras es nuestro fiel escriba. En Nehemías, Él es el reconstructor de los muros caídos. En Esther, Él es nuestro intercesor. En Job, Él es nuestro eterno redentor. En Salmos, Él es nuestro buen pastor que vive para siempre. En Proverbios, Cristo es la sabiduría. En Eclesiastés, Él es nuestro propósito de vida. En Cantares, Él es nuestro amado y novio. En Isaías, Él es el príncipe de la paz. En Jeremías y Lamentaciones, Él es el profeta que llora por nuestros pecados. En Jeremías y Lamentaciones, Él es ese profeta. En Ezequiel, Jesús es el hombre de las 4 caras. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Él es el esposo fiel. En Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, Cristo lleva las cargas del pueblo. En Abadías es nuestro libertador. En Jonás, Él es el gran misionero extranjero. En Miqueas es el mensajero. En Nahum, Jesús es nuestro vengador. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es la fuente que brota con vida eterna. En Malaquías, Él es el sol de justicia. Iglesia, y en Mateo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo, Cristo es el Mesías. En Marcos, Él es el que hace maravillas. En Lucas, Él es el Hijo de Dios. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, el Hijo de Dios. En Hechos, Él está en la figura del Espíritu Santo levantando la iglesia. En Romanos es justificador. Primera y Segunda de Corintios es el santificador. En Gálatas es el redentor de nuestras vidas de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el Cristo de las riquezas inescrutables. En Filipenses, el Dios que suple todas nuestras necesidades. En Colosenses, Él es la plenitud divina en forma humana. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, nuestro Rey que volverá pronto. En Primera y Segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, el pastor fiel. En Filemón, el amigo de los oprimidos. En Hebreos, la sangre del pacto eterno. En Santiago, iglesia, Él es el Señor que sana a los enfermos. En Primera y Segunda de Pedro, el supremo pastor que pronto volverá. En Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Él es el amor. Y en Apocalipsis, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Celebramos que Él resucitó. Celebramos que Él reina eternamente. Y no acabó ahí. Jesús es el sacrificio de Abel. Es el arco iris de Noé. Él es el Cordero de Abraham.
Él es el pozo de Isaac, Él es la escalera de Jacob, Él es la carga de Ezequiel, es el cetro de Judá, es el bastón de Moisés, es la onda de David. Él es el reloj de sol de Ezequías, es la cabeza de la iglesia, es esposo para las viudas, es padre para los huérfanos. Nuestro Jesús para los que viajan de noche, Él es la resplandeciente estrella de la mañana. Él es para los que están en el valle solitario. Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón, Él es la miel de la roca, Él es el pan de cada día. Les estoy presentando su Dios. Jesús es la perla de gran precio, es la roca en el desierto, el consejero y padre de la eternidad. El gobierno está sobre sus hombros. Él era la sombra de Pedro que sanaba a las personas. Él es la ciudad santa de la visión de Juan. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Jesús que renunció a su gloria, que vino a la tierra, que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, que limpió a los leprosos, que tocó a quien nadie más ni quería acercarse. Él abrió los ojos a los ciegos, convirtió agua en vino. Él alimentó multitudes. Él se humilló hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió nuestra muerte. Y se acabó ahí. Se acabó ahí. Se acabó en la cruz. Todo eso se acabó en la cruz. No. Resucitó. Si tenemos esperanza, si tengo esperanza para mi familia, si puedes tener esperanza por su familia, es porque Cristo resucitó. Es porque Cristo está vivo. Y su resurrección es nuestra victoria. Y no solamente eso, sino que el poder de la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos no subió con Jesús y se quedó allá. Ese poder de la resurrección, la Biblia dice, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está adentro de ustedes. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti. Madre de familia, padre de familia, joven, está dentro de ti. Ese poder que levantó a Jesús también obra en nuestros corazones. La palabra nos dice en Efesios 1, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti, cristiano, adentro de nosotros. Y es ese mismo poder que está a nuestra disposición, que podemos en el nombre de Cristo, en la presencia del Señor, transformar debilidad en fuerza, transformar testes en testimonios. Ese poder que nos habilita a transformar tristeza en alegría. Ese poder que nos habilita a transformar fracaso en éxito, derrotas en victorias, vergüenza en honor. Es la presencia de Cristo, es la resurrección de Cristo, es su poder en nosotros. Cuando Jesús se resucita, Él pasa de ser el unigénito de Dios a ser el primogénito de Dios.
Porque ahora nosotros cristianos también podemos mirar al cielo y decir: Padre. En esa cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Levantemos los ojos a los cielos y lo llamemos Padre. Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Celebramos que nuestro Cristo resucitó. Si Jesús vive, nosotros también vivimos. Amén. Vamos a orar. El ministerio, el equipo de alabanza. En ese momento, si percibís que su corazón se había olvidado, se había alejado de Jesús, y quizás estábamos casi celebrando esta fecha como los religiosos, ¿no? Que ven a Jesús como el bebé en el pesebre, o que lo ven a Jesús como ese buen ciudadano, ese buen hombre colgado en la cruz por injusticia. Ya hemos visto en las escrituras que no es así. Él es el Dios que dio voluntariamente su vida para darte salvación, transformación, vida eterna. Y hoy es tu oportunidad de volver a su presencia, de ya no verlo con ojos religiosos, de ya no verlo como una fecha especial, sino como el Dios a quien dependemos, el Dios que nos creó y que tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Es un momento, es su oportunidad de lanzar su corazón a Él. Vamos a orar. Señor, agradecemos porque su presencia está aquí caminando entre nosotros. El Señor camina entre nosotros y ve cada corazón de los que estamos aquí. Algunos quizás con el corazón más herido, con más defensas, más cerrado, pero sabemos que usted tiene en sus manos el corazón del Rey. Y no hay ningún corazón que pueda resistir a su toque de amor. Por eso en ese momento yo oro en nombre de Jesús, para que la presencia de tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y toque cada corazón de los que estamos aquí. Las heridas puedan ser expuestas al Señor, los miedos puedan ser expuestos al Señor, todo yugo del pecado, toda esclavitud. El Señor nos dice: ven como estás, ven como estás, ven de esa manera. Yo voy a transformar tu vida. No te preocupes en limpiar sus vestes. Ven como estás, porque yo te voy a limpiar, yo te voy a sanar, yo te voy a liberar. En nombre de Jesús, bendecimos, Señor, tu propósito en la vida de cada uno, para que no seamos religiosos que te dedican una fecha, o que te ven como un bebé en el pesebre, o como colgado en el madero, sino que tengamos el relacionamiento contigo, vida con el Señor. Te amemos de todo corazón, alma, fuerza y entendimiento. En nombre de Jesús. Vamos a alabar a nuestro Señor. Y usted puede tener su momento de dedicarle no solo las letras de la música, sino que su corazón. Amén.